Buenos días. Buenos días. Siendo las 11:06 del día 25 de mayo del año 2021, da inicio la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estrados de este organismo jurisdiccional. Voy a solicitar al secretario general Alejandro Javier Martínez Mejía verifique el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para esta sesión pública. Con su permiso, señor presidente, se hacen constar que se encuentran presentes las magistradas y el magistrado integrante del Pleno y en consecuencia existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que se ha materia de resolución 7 proyectos de resolución correspondiente a un recurso de revisión, así como 6 juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, con la clave de identificación y partes precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Señores magistrados, someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión pública. Si están de acuerdo, sírvanse a manifestarlo en votación económica, solicitando al secretario general informe sobre el resultado de la misma. Le informo, señor presidente, que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presente. A continuación, tiene el uso de la voz la magistrada María Dolores López Loza para la cuenta de los proyectos de resolución que la ponencia a su cargo somete a consideración de este pleno. Con su permiso, señor presidente, licenciado Juan Antonio Macías Pérez, coordinador de la primera ponencia a mi cargo, por favor, dé cuenta del proyecto que hoy sometemos a la consideración de este pleno. Con su autorización, magistrado presidente, señoras magistradas, en esta ocasión me permito dar cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional con el proyecto de resolución relativo al recurso de revisión número 22 de este año y sus acumulados 24 al 32, promovidos por el Partido Acción Nacional por conducto de Raúl Luna Gallegos en contra de los acuerdos CG-IEC/104/2021 y CG-IEC/124/2021, en los que respectivamente el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato requirió al partido político Morena para que cumpliera con el principio de paridad de género y otorgó el registro de candidaturas a integrar diversos ayuntamientos en el Estado de Guanajuato para el proceso electoral 2020-2021. En el proyecto se propone confirmar los acuerdos impugnados en atención a las siguientes consideraciones. En primer término, el impugnante señala que el registro de las planillas postuladas por Morena se realizó de manera extemporánea, porque las personas encargadas del registro ingresaron al edificio del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en los últimos segundos del 26 de marzo del 2021, por lo que sostiene que las planillas impugnadas realmente fueron recibidas en las primeras horas del día siguiente y no en la hora en que se insertó. Argumento que resulta infundado, pues sobran en autos pruebas suficientes y eficaces para acreditar la presentación oportuna de las solicitudes de registro cuestionadas, las cuales no fueron desvirtuadas con las que aportó el actor para demostrar que existió una presunta manipulación al sistema de turnos, que se amplió de manera ilegal el plazo previsto en la ley para la recepción de tales registros o que se dispensó indebidamente al citado partido político de observar los protocolos logísticos sanitarios, por lo que no resultaron suficientes para los efectos pretendidos por el impugnante, aunado a que las propias pruebas que aportó se logra evidenciar que la puerta de acceso del citado instituto se cerró en punto de las 24 horas del día 26 de marzo del 2021 y con posterioridad no se permitió el ingreso de personas o documentos, lo que hace suponer que las personas encargadas de la presentación de tales registros ya se encontraban en el interior del inmueble antes de que finalizara el plazo aludido. Por otra parte, el recurrente se duele de que la Autoridad Administrativa Electoral formuló indebidamente los requerimientos a Morena, pues debió negar el registro de las planillas, ya que no estaba en posibilidad de conceder que se subsanaran las irregularidades detectadas en el registro, debido a que se habían agotado los plazos legales señalados en los artículos 190 y 191 de la Ley Electoral Local, 13 y 14 de los lineamientos para el registro de candidaturas. Este se calificó fundado en relación con algunos requerimientos que se realizaron fuera de los plazos que señala la ley, pero inoperante porque, contrario a lo razonado por el accionante, el mero retraso de la autoridad en la formulación de estos, por no haberlo realizado dentro de los 3 días siguientes a la presentación de la solicitud de registro, o el hecho de que su cumplimiento se presente dentro de las 48 horas siguientes a la notificación respectiva, pero fuera del plazo de los 4 días previos a la sesión de registro, no genera como consecuencia la negativa de los registros, pues esa consecuencia no se encuentra establecida en la Ley Electoral
local, aunado a que se debe preservar el derecho al voto pasivo de las personas integrantes de la planilla por conductas ajenas que no les son atribuibles, así como el del partido postulante, que se respete su garantía de audiencia y se brinde la oportunidad de cumplir con los requerimientos que les sean formulados y participar en la elección respectiva. Aunado a lo anterior, en relación con el requerimiento formulado para garantizar la paridad de género, se consideró que no es extemporáneo, en razón a que el artículo 186 de la Ley Electoral Local no señala un plazo máximo para su realización, ya que de su contenido solo se advierte la facultad concedida al Consejo General para que, una vez hecho el cierre de registro de candidaturas y de advertir que un partido político o coalición no cumpla las reglas de paridad señaladas en la ley, le requiera para que la rectifique su solicitud de registro, lo cual depende del momento en que se tenga certeza de las planillas que serán aprobadas a dicho instituto político y cuáles no. Asimismo, señala el PAN que el protocolo logístico para el proceso de registro de candidaturas en el proceso electoral ordinario 2020-2021 no fue aprobado por el Consejo General y se realizó en contravención a los principios de certeza y legalidad, así como de la propia normativa electoral, pues debió formar parte de los lineamientos o ser aprobado por dicho Consejo, aunado a que se aplicó de forma parcial al no obligarse al partido Morena a su observancia, lo que sí sucedió con el resto de las fuerzas políticas. Agravio que deviene infundado en atención a que aun y cuando no sea un documento emitido por el Consejo General, su eficacia deriva de que fue emitido por la Junta Estatal Ejecutiva del Instituto responsable en ejercicio de sus atribuciones, por lo que no contraviene disposiciones legales o reglamentarias, aunado a que su finalidad es únicamente operativa y logística, por lo que no asiste la razón al actor cuando señala que tales disposiciones se debían regular forzosamente en una ley o un reglamento, dada la finalidad que persigue. Además de que el impugnante no comprobó que el citado protocolo se haya aplicado en forma parcial y en favor de Morena, pues no aportó probanzas suficientes y eficaces para respaldar sus afirmaciones. De igual forma, el PAN sostiene que Morena cumplió fuera de tiempo el requerimiento que surge del acuerdo CGIEC-104-2021, pues afirma que venció a las 10 horas con 48 minutos del día 7 de abril de 2021 y la respuesta se ingresó hasta las 10 horas con 54 minutos de ese día, por lo que su derecho había precluido, de manera que se le debió negar el registro de las planillas impugnadas. Agravio que resulta fundado pero inoperante, atendiendo a que efectivamente Morena tenía hasta las 10 horas con 48 minutos del día 7 de abril de 2021 para satisfacer el requerimiento, por lo que si el propio antecedente 15 del acuerdo CGIEC 124 de 2021 se advierte que Morena acudió hasta las 10 horas con 54 minutos de ese día, es claro que lo presentó con posterioridad al plazo de 48 horas que le fue concedido. Sin embargo, el disenso expuesto se torna inoperante e insuficiente para revocar el acuerdo combatido, en razón a que la autoridad responsable justificó, con sustento en el artículo 186 de la Ley Electoral Local, el tener por eficaz el escrito de Morena, debido a que ese numeral no establece como consecuencia legal la preclusión del derecho de registro de candidaturas para el supuesto de no cumplir con el primer requerimiento de 48 horas a que alude su segundo párrafo, pues en oposición a lo argumentado por el actor, dicha porción normativa establece el deber del Consejo General de emitir un segundo requerimiento en un plazo de 24 horas para aquellos casos en que el partido político o coalición no realice la sustitución de candidaturas conforme al requerimiento primigenio, y solamente de no atender con ambos requerimientos se sancionará con la negativa de registro de la totalidad de candidaturas correspondientes. Es así que, en observancia del dispositivo aludido, el Consejo General determinó ocioso formular un nuevo requerimiento al tener ingresado el escrito presentado por Óscar Rafael Novella Macías. En su lugar resolvió tenerlo por cumplido, lo cual se estima correcto, pues tal circunstancia evitó formular un segundo requerimiento que acarrearía la misma consecuencia jurídica. En otros de sus agravios, el partido actor se duele de que la responsable no observó que el postulante incumplió con diversos requisitos constitucionales y legales en la conformación de los expedientes de las personas integrantes de las fórmulas, lo que a juicio del impugnante debía dar lugar a negar los registros. Las irregularidades que argumentó en términos generales fueron que en ciertos casos hubo inconsistencias en el llenado del formulario del Sistema Nacional de Registro o el olvido de presentarlo, la omisión de manifestar por escrito que diversas candidaturas fueron electas de conformidad con sus estatutos, firmas diferentes en varios documentos, falta de coincidencia entre los datos de la constancia de residencia y los de la credencial para votar, falta de vigencia de la credencial para votar, falta de firma de la persona autorizada en la solicitud de registro, formato 3 de 3 incompleto, irregularidades en la constancia de residencia o el descuido de exhibirla, omisión de presentar el original del acta de nacimiento, falta de firma o datos incorrectos en los formatos de solicitud de registro, omisión de exhibir escrito de aceptación de candidatura firmado por la persona postulada e ineficacia de las constancias de residencia para acreditar el requisito de elegibilidad.
Ahora bien, una vez analizadas las circunstancias hechas valer por el recurrente, atendiendo a los documentos que existen en los expedientes que se presentaron con la solicitud de registro de las planillas que se cuestionan, se obtuvo que la mayoría de las irregularidades resaltadas por el impugnante no se acreditaron y las pocas que sí lo fueron no resultaron sustanciales ni suficientes para lograr su pretensión de revocar el registro de las candidaturas impugnadas, pues la ponencia estimó que con ello no se vulneró la certeza de que la responsable debía tener respecto al cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de quienes solicitaron su registro de candidatura y que además esa certeza se traslada a la ciudadanía votante. De ahí que para la ponencia se deban declarar infundados e inoperantes los agravios y confirmar los acuerdos de referencia en lo que fueron materia de impugnación. Es la cuenta, magistrado presidente, señoras magistradas. Señoras magistradas, someto a su consideración el proyecto de la cuenta. Como no hay intervenciones, voy a solicitar al secretario general recabe la votación del proyecto. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Gerardo Rafael Astola Silva. Con el proyecto. Magistrada María Dolores Lopelosa. Con mi proyecto. Magistrada Yari Zapata López. Con el proyecto. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presente. En consecuencia, en cuanto al recurso de revisión T-Rev-22/2021 y sus acumulados, se resuelve. Primero, se confirman los acuerdos CGY-104/2021 y CGY-124/2021 en lo que fueron materia de impugnación en los términos expuestos en el apartado 3.3 de este fallo. Segundo, se ordena al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato que proceda conforme a lo ordenado en esta sentencia. A continuación, tiene el uso de la voz la magistrada Yari Zapata López para la cuenta de los proyectos de resolución que la ponencia a su cargo somete a consideración de este pleno. Gracias, presidente. Buenos días. Solamente para solicitar a la secretaria coordinadora de mi ponencia, la licenciada Cintia Patricia Campos Lajovich, proceda a dar cuenta con los proyectos de resolución que la ponencia a mi cargo somete a este pleno, a consideración de este pleno. Con su autorización, magistrado presidente, señoras magistradas. Doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número T-JPDC-140/2021, interpuesto por María Rosaura Juárez Pérez en contra de la resolución emitida en el expediente CNHJ-GTO-1012/2021, dictada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena el 21 de abril del año en curso. En el proyecto, se propone revocar el acuerdo de improcedencia emitido por la citada comisión en el expediente aludido, al resultar fundado uno de los agravios de la quejosa, ya que la responsable indebidamente determinó el desechamiento del medio de impugnación intrapartidario al establecer erróneamente que la materia de la impugnación versaba sobre la verificación del cumplimiento de las medidas emitidas por el Instituto Nacional Electoral y que por consecuencia no era la autoridad encargada de hacerlo. Contrario a lo sostenido por la responsable, quedó demostrado en autos que la impugnación intrapartidaria de la parte actora fue en relación a los actos desplegados por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, a quien le atribuyó omisiones en la observancia de las bases fijadas para la participación en los procesos internos de selección de candidaturas a integrar diputaciones, ayuntamientos y demás autoridades, específicamente por lo que hace al Distrito 22 con cabecera en Acámbaro, Guanajuato, respecto del que la quejosa se registró con la intención de postularse como candidata a diputado local por el principio de mayoría relativa. Consecuentemente, la resolución dictada por la autoridad partidaria resulta incongruente, además de estar indebidamente fundada y motivada, pues no se ocupa de analizar la controversia sometida a su conocimiento, sino que estableció como materia de la impugnación una distinta a la formulada por la inconforme y sobre ella determinó su improcedencia, de ahí lo fundado del agravio. Asimismo, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al juicio en línea para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número T-JPDC-146/2021, interpuesto por Heriberta García Pérez en contra de la resolución emitida en el expediente CNHJ-GTO-1086/2021, dictada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena el 24 de abril de 2021. En el proyecto se propone revocar el acuerdo de improcedencia emitido por la citada comisión en el expediente aludido, al resultar fundado uno de los agravios de la quejosa,
ya que la responsable indebidamente determinó el desechamiento del medio de impugnación intrapartidario al establecer erróneamente que la materia de la impugnación versaba sobre la verificación del cumplimiento a las medidas emitidas por el Instituto Nacional Electoral y que por consecuencia no era la autoridad encargada de hacerlo. Contrario a lo sostenido por la responsable, quedó demostrado en autos que la impugnación intrapartidaria de la parte actora fue en relación a los actos desplegados por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, a quien le atribuyó omisiones en la observancia de las bases fijadas para la participación en los procesos internos de selección de candidaturas a integrar diputaciones, ayuntamientos y demás autoridades, específicamente por lo que hace al Distrito 16 con cabecera en Celaya, Guanajuato, respecto del que la quejosa se registró con la intención de postularse como candidata a diputada local por el principio de mayoría relativa. Consecuentemente, la resolución dictada por la autoridad partidaria resulta incongruente, además de estar indebidamente fundada y motivada, pues no se ocupa de analizar la controversia sometida a su conocimiento, sino que estableció como materia de la impugnación una distinta a la formulada por la inconforme y sobre ella determinó su improcedencia. Ahora, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número TEG-JPDC-157-2021, interpuesto por Nelcy Karenia Godínez Ayala en contra del acuerdo de improcedencia emitido en el expediente CNHJ-GTO-1227-2021, dictado por la Comisión de Honestidad y Justicia el 30 de abril de 2021. En el proyecto se propone revocar el acto impugnado, ya que indebidamente se declaró la improcedencia del medio intrapartidario interpuesto, pues la citada comisión interpretó erróneamente el contenido del escrito de queja promovido, concluyendo que la quejosa debió controvertir el acuerdo de la Comisión de Elecciones de Morena por el que se garantiza la representación igualitaria de género y demás grupos de atención prioritaria conforme señala la ley y las disposiciones aplicables, en los 4 primeros lugares de la lista para las candidaturas de representación proporcional en las entidades federativas para el proceso electoral concurrente 2020-2021, cuando este no fue materia de la controversia planteada ante ella. Contrario a lo concluido por la responsable, la inconformidad planteada fue específicamente respecto a la conformación de la lista de candidaturas a postularse para las diputaciones locales de representación proporcional en el estado de Guanajuato. Concretamente, el cambio de la posición en la que fue insaculada, pues a su decir, se le cambió de la posición 1 a la 5. Entonces, quedó evidenciado que el acto reclamado está indebidamente fundado y motivado, pues resulta incongruente entre la materia de la queja planteada en la instancia intrapartidaria con lo resuelto por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena para declarar la improcedencia del medio intrapartidario, de ahí lo procedente del agravio. También doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número TEG-JPDC-171-2021, interpuesto por Paula Sánchez Martínez, en contra de la resolución emitida en el expediente CNHJ-GTO-722-2021, dictada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena el 6 de mayo de 2021. En el proyecto se propone revocar el acuerdo de sobreseimiento emitido por la citada comisión en el expediente aludido, al resultar fundado uno de los agravios de la quejosa, ya que la responsable indebidamente determinó sobreseer el medio de impugnación intrapartidario al establecer erróneamente, por una parte, que la materia de la controversia versaba sobre la verificación del cumplimiento de las medidas emitidas por el Instituto Nacional Electoral y que por consecuencia no era la autoridad encargada de hacerlo, y por otra, que se actualizaba la causal prevista en el artículo 23, inciso B, del reglamento de la citada comisión, al generarse un cambio de situación jurídica con el acuerdo CGIE-124-2021, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, quedando sin materia el procedimiento intrapartidario. Contrario a lo sostenido por la responsable, quedó demostrado en autos que la inconformidad planteada por la actora fue en relación a los actos desplegados por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena,
a quien le atribuyó omisiones en la observancia de las bases fijadas para la participación en los procesos internos de selección de candidaturas a integrar diputaciones, ayuntamientos y demás autoridades, específicamente por lo que hace a la integración del Ayuntamiento de Silao de la Victoria, Guanajuato, respecto del que la quejosa se registró con la intención de postularse como candidata a la presidencia municipal. Consecuentemente, la resolución dictada por la autoridad partidaria resulta incongruente, además de estar indebidamente fundada y motivada, pues no se ocupa de analizar la controversia sometida a su conocimiento, sino que estableció como materia de la impugnación una distinta a la formulada por la inconforme y sobre ella determinó su sobreseguimiento. De ahí lo fundado el agravio. Finalmente, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número T-JPDC-174/2021, interpuesto por Juana Angélica Luna en contra de la resolución emitida en el expediente CNHJ-GTO-1509/2021, dictada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena el 8 de mayo de 2021. En el proyecto se propone revocar el acuerdo de improcedencia emitido por la citada comisión. En el expediente aludido, al resultar fundado uno de los agravios de la quejosa, ya que la responsable indebidamente declaró la improcedencia del medio de impugnación intrapartidario al computar erróneamente el término para verificar si éste se había presentado en tiempo. Lo anterior, en razón a que en principio quedó demostrado en autos que la queja allá interpuesta fue respecto de actos desplegados por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, a quien le atribuyó omisiones en la observancia de las bases fijadas para la participación en los procesos internos de selección de candidaturas a integrar diputaciones, ayuntamientos y demás autoridades, específicamente por lo que hace al municipio de Guanajuato, respecto del que la quejosa se registró con la intención de postularse como candidata a una regiduría municipal. Consecuentemente, la resolución dictada por la autoridad partidaria no fue apegada a derecho, ante la incorrecta aplicación del artículo 39 del reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, que establece que para la promoción de impugnaciones, la persona interesada contará con el plazo de 4 días naturales contados a partir de que ocurrió el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del mismo, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia. Sin embargo, de las constancias que integraron el expediente intrapartidario, no se desprende dato cierto en la que la parte actora hubiera tenido conocimiento del acto, pues si bien la interesada no lo manifestó, fue incorrecta la decisión asumida por la autoridad responsable al tomar como base para su cómputo la fecha en que se emitió el acuerdo en materia de la litis, en virtud de que dicho dispositivo es contrario a lo establecido por la Sala Superior, que se ha pronunciado en sentido de que para determinar legalmente el desechamiento es indispensable que las causas o motivos que lo sustenten se encuentren plenamente acreditados, debiendo ser manifiestos, patentes, claros, inobjetables y evidentes, lo que en el presente caso no se actualizó. De igual forma, la autoridad federal ha establecido que de no contar con la manifestación expresa de la fecha en que la parte accionante conoció del acto controvertido, se debe tomar como tal aquella en que se presentó el medio de impugnación ante la autoridad respectiva. Por último, era indispensable que en todo caso la citada Comisión de Justicia requiriera a la promovente para que manifestara al respecto y así poder determinar lo que por derecho correspondiera, lo que en el presente asunto no aconteció, de ahí lo fundado del agravio. Es la cuenta, magistrado presidente, señoras magistradas. Señoras magistradas, someto a su consideración los proyectos de la cuenta. Como no hay intervenciones, voy a solicitar al secretario general recabe la votación de los proyectos. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Gerardo Rafael Estola Silva, Con los proyectos. magistrada María Dolores López Loza, Con los proyectos. magistrada Yari Zapata López. Con los proyectos. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por la unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. En consecuencia, en cuanto al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano T-JPDC-140/2021 se resuelve. Primero, se revoca el acuerdo de 21 de abril emitido en el expediente CNHJ-GTO-1012/2021 por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena por haberse emitido sin la fundamentación y motivación debida. Segundo, se ordena a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena realice los actos indicados en el punto 5. Tercero,
Se ordena a la Secretaría General remita copia certificada del expediente completo a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. En lo que toca al juicio en línea para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano T-JPDC-146/2021, se resuelve. Primero, se revoca el acuerdo de 24 de abril emitido en el expediente CNHJ-GTO-1086/2021 por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena por haberse emitido sin fundamentación y motivación debida. Segundo, se ordena a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena realizar los actos indicados en el punto 5. Tercero, se ordena a la Secretaría General remita copia certificada del expediente completo a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. En cuanto al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano T-JPDC-157/2021 se resuelve. Primero, se declara fundado y suficiente el agravio estudiado en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con el número T-JPDC-157/2021, de acuerdo con lo establecido en el punto 4 de esta resolución. Segundo, se revoca el acuerdo de 30 de abril emitido en el expediente CNHJ-GTO-1227/2021 por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. Tercero, se ordena a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena realizar los actos indicados en el punto 5 de esta resolución. Cuarto, se ordena a la Secretaría General remita copia certificada del expediente completo a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. En cuanto al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano T-JPDC-171/2021, se resuelve. Primero, se revoca el acuerdo de 6 de mayo emitido en el expediente CNHJ-GTO-722/2021 por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena por haberse emitido sin la fundamentación y motivación debida. Segundo, se ordena a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena realizar los actos indicados en el punto 5. Tercero, se ordena a la Secretaría General remita copia certificada del expediente completo a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. En lo que toca al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano T-JPDC-174/2021 se resuelve. Primero, se revoca el acuerdo de 8 de mayo emitido en el expediente CNHJ-GTO-1509/2021 por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena por haberse emitido sin la fundamentación y motivación debida. Segundo, se ordena a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena realizar los actos indicados en el punto 5 de efectos. Tercero, se ordena a la Secretaría General remita copia certificada del expediente completo a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. A continuación, doy cuenta del proyecto de resolución que la ponencia somete a la consideración del Pleno de este organismo jurisdiccional, para lo cual solicito al secretario coordinador de mi ponencia, José Ricardo Aguilar Torres, haga la relatoría del proyecto de resolución sometido a consideración de este Pleno. Con su autorización, magistrado presidente, señoras magistradas, doy cuenta a este Pleno jurisdiccional con el proyecto de sentencia correspondiente al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, con el número de expediente 130 de este año, promovido por Raúl Luna Pavón, en contra del acuerdo ODMC-CMGU-003/2021, emitido por el órgano de despacho de medidas cautelares del Consejo Municipal Electoral de Guanajuato del Instituto Electoral Local, que declaró procedente la adopción de la medida cautelar consistente en el retiro de la propaganda electoral fijada en equipamiento urbano y los oficios CMGU-096/2021 y CMGU-098/2021, derivados del acuerdo controvertido. Se propone confirmar el acuerdo y oficios impugnados, dado que se estiman los agravios infundados. Lo anterior, pues quedó acreditado que 2 lonas con propaganda electoral en favor del actor y su partido pendían de un puente peatonal, lo que fue materia de denuncia por la Dirección de lo Contencioso de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Gobierno del Estado de Guanajuato. Ello dio inicio al procedimiento especial sancionado correspondiente y de ahí la orden para su retiro. El actor se quejó de que no le correspondía a él retirar la propaganda,
pues afirmó no serle imputable su colocación, tildando además de falta de motivación y fundamentación la orden al respecto dada por la responsable. En el expediente se pudo constatar que no se actualizaban tales deficiencias y, por el contrario, se especificaron las razones por las que debía hacerse el retiro a cargo de quienes con ello se beneficiaban, para evitar la posible ventaja indebida en la competencia electoral. Es la cuenta, magistrado presidente, señoras magistradas. Señoras magistradas, someto a su consideración el proyecto de la cuenta. Como no hay intervenciones, voy a solicitar al secretario general recabe la votación del proyecto. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Gerardo Rafael Sola Silva. Con mi proyecto. Magistrada María Dolores Lopelosa. Con el proyecto. Magistrada Yari Zapata López. Con el proyecto. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano T-JPS-130/2021 se resuelve. Primero, se declaran infundados los agravios expuestos por Raúl Luna Pavón. Segundo, se confirma el acuerdo ODMC-CMGU-003/2021 que dictó la medida cautelar impugnada y los oficios derivados del mismo. Señoras magistradas, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados por esta sesión pública, siendo las 11:36 del día 25 de mayo del año 2021, se da por terminada la misma. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Buenos días, gracias. Hasta